Bueno, pues. Jorlene. David. María Alejandra. Erly. Alison. Alison Escobar. Giselle. Darling. Presente. Anabel. Oscar. Angel. Angelina. Noelia. Reina. Andrea. Yasmín. Alison Manzanares. Melissa. Samantha. Dax. Néstor. Lidia. Cintia. Roberto. Nahara. Patricia. Presente. Marcel. Marzo. Marzo. Mingrid. Carla. José Bonifacio. Presente. José Luis. Samara. Hazel. Betsabe. Astrid. José Félix. Wilber. Samara. Nadie faltó. Giselle. Giselle Espinosa. Yo también acabo de entrar. Pérez. David Cerrato. Cerrato. ¿Alguien más? Pero que están en línea son José, Darlene, Patricia, David y Betsabe, nada más.
Les prometo más tardar mañana tener el material en la plataforma. No me disculpan que no tuve tiempo de subirlo, pero le hago un recuento rápido, ¿no? De qué es lo que vamos a abarcar en la clase de biomatemáticas. Bueno, el programa de biomatemática que a mí me pasaron, pues está más sencillo de un programa que me habían pasado el año pasado. El programa del año pasado en biomatemática incluía cálculo de derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales, es matemática avanzada. Sin embargo, este año, pues cuando me dieron el programa para biomatemáticas, es matemática de un repaso de secundaria, entonces pues es mucho más fácil. Entonces lo que vamos a abarcar en biomatemáticas es lógica matemática, teoría de conjuntos, factorización, productos notables, funciones y variables complejas, números complejos. Bueno, bien. Entonces, eso es básicamente el curso de biomatemática, es como una matemática general. Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿no? De todo lo que ustedes vieron en secundaria. Y no es una matemática avanzada como la del año pasado, y me acuerdo que muchos se quejaron de por qué me están dando cálculo, que era derivadas, integrales, límites. Creo que eso no dan en secundaria, así que era algo muy distinto a lo que bueno. Pero en este caso, pues el programa que me pasaron pues un poco más simple, es un repaso, entonces pues vamos a empezar por lo que es la lógica matemática, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes ya ha tenido experiencia con trabajar con este tipo de temas, lógica matemática, proposiciones. En la siguiente clase vamos a ver teoría de conjuntos. Algo de eso tuvieron que haber visto en algún momento de su vida. ¿Para qué nos sirve la lógica matemática? Bueno, la lógica matemática está en función de analizar oraciones o estructuras y poder definir si esa estructura es lógica y que tenga así un valor verdadero o falso. No puede tener ambos valores. Entonces, como pueden ver ahí, el estudio de método y principio que nos permite distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, es decir, cómo encontrar la verdad de las cosas o cómo negar eso a través de cierta lógica matemática. Entonces, en lógica matemática vamos a estudiar lo que se llama conjunciones, disyunciones, condicionales y bicondicionales, y la negativa o la negación de un enunciado. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, la Tierra es plana, ya vamos a entrar en debate, la Tierra es plana, ese enunciado en principio es verdadero o falso. Falso. ¿Okay? Falso. Entonces ese enunciado solamente tiene un solo valor, falso. Si yo digo que 2 más 3 es 8, falso. Si yo digo buenos días, estoy saludando, ese enunciado es verdadero o falso. Pues no tiene ni lógica, o sea, no es verdadero ni falso, es una expresión. Entonces, esa no es una proposición. Entonces, en matemática, proposiciones es algo que tenga un valor verdadero o falso. Una expresión de cómo está, o hoy está haciendo calor. Bueno, si está haciendo calor, puede que sea verdadero, pero eso va a depender de otras variables. Entonces, cuando ya hay una duda sobre eso, entonces ya deja de ser una proposición matemática. Entonces vamos a ver algunas reglas elementales de lógica, cómo analizar una oración. A veces cuando, bueno, un abogado, ¿no?, que defiende algún caso, dependiendo a cómo argumente
podemos llegar a la veracidad de lo que está diciendo, si es verdadero o falso, a través de cómo une una oración con la otra. Entonces vamos a ver formas de cómo tratar de entender si lo que se dijo es completamente verdadero o completamente falso. Entonces, el razonamiento lógico que aprenderemos acá en matemática, vamos a ver algunos teoremas que sirven para diferentes casos prácticos de la vida cotidiana, pero antes de empezar, vamos con esto, ¿no? Algunos ejemplos. Determinar si las expresiones son verdaderas o falsas. Ya vimos que la Tierra es esférica, verdadero. El Ecuador está en América del Sur, es verdadero también. Pasa por Ecuador, pasa por Brasil, y bueno, esos son países suramericanos, entonces el Ecuador sí está, bueno, en América del Sur. Bueno, también el país Ecuador está en América del Sur, como la línea ecuatorial también pasa por América del Sur. 3 menos 2 es igual a 4, pues vemos que esa expresión es falsa. Lava el carro, por favor. Eso es una orden, ¿no? No tiene ni un valor ni verdadero ni falso. Entonces, no podemos decir que es una proposición. Entonces, en matemática, proposición significa que una expresión tiene un valor verdadero o falso. Entonces, hola, ¿cómo estás? Tampoco se puede determinar si es verdadero o falso, ¿no? Este semestre probaré todas las asignaturas. No sabemos si va a ser verdadero o si va a ser falso. Entonces, puede tener las dos opciones. O es verdadero, ahí dice, probaré todas las, bueno, este semestre o para este cuatrimestre, aprobaré todas las asignaturas. Bueno, puede ser verdadero, puede ser falso. Pero si tiene las dos opciones, no puede ser una proposición. Entonces podemos ver acá, ¿no? Lo que es un enunciado en matemática. Dice, toda frase u oración que informa, expresa o dictamina alguna idea a través de afirmaciones o negaciones. Pregunta o expresiones de emoción o de saludo o orden. Por ejemplo, hoy no hay clase, cada vez que neguemos algo se llaman negaciones. Hoy es martes, o en este caso, hoy es sábado, es una afirmación. ¿Qué hora es o cómo estás? O pregunta. Expresiones de emoción es ¿a qué calor hace o a qué frío hace? O expresiones de salud, hola, órdenes, lavar ropa o recoger, no sé, la ropa o traerme algo. Entonces se llaman enunciados, no son proposiciones. Una proposición en matemática no es un enunciado, es una expresión lógica que tiene un valor de verdad o un valor de falsedad. Entonces, todas estas que están acá se llaman enunciados, pero no proposiciones. ¿Okay? Aquí tenemos lo que es una proposición simple. O sea, debemos diferenciar lo que son enunciados, que pueden ser negaciones, como hoy no hay clase, afirmaciones, preguntas, expresiones de emoción, expresiones de salud, órdenes, son enunciados. Entonces, ¿qué es una proposición simple? Es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero nunca ambas a la vez. Entonces, una cosa es una proposición y otra cosa es un enunciado. Entonces, tanto las enunciados y las proposiciones son oraciones, pero la diferencia es que una proposición es o es verdadera o falsa, solo tiene un solo valor. Y un enunciado no tiene ninguna veracidad o falsedad, o puede ser ambas, entonces es una ambigüedad. Como pueden ver acá, dice, no toda oración puede ser proposición simple. Una proposición simple es una oración que es verdadera o es falsa. Y por lo general la podemos denotar en matemática, no por letras P, Q, R, S, del P en adelante, ¿no? P, Q, R, S pueden ser denotadas. Quiere decir que si yo digo lo siguiente, hoy es sábado, eso es verdadero. Entonces yo puedo representar con matemática no, acá la cumple. Si no te da hoy, se me moví, es.
Es decir, cada enunciado simple que nosotros digamos, por ejemplo, hoy es sábado, en una oración simple, una proposición porque es verdadera. Entonces, si eso es verdadero, lo puedo representar que hoy es sábado, matemáticamente lo represento por la letra P. ¿Okay? 2 más 4 es 6, también es verdadero. Ya puedo poner que esa expresión 2 más 4 igual a 6, lo puedo llamar con la letra Q. Y así cada oración o proposición simple lo puedo representar en matemáticas con la letra P, la letra Q, la letra S, la letra R, cualquier letra del abecedario. Entonces, de esa manera vamos a ir ya reescribiendo una proposición simple a forma matemática. Bien, tenemos acá valor de verdad. Dice, si se analiza una proposición simple, se puede determinar si esa es verdadera o falsa. Y el resultado se le conoce como valor de verdad. Por ejemplo, dice acá, Ecuador pertenece a la OTAN. Bueno, esa proposición es falsa, no pertenece. Bueno, el Ecuador no pertenece a la OTAN, eso es verdadero. Dependiendo de qué es lo que nosotros digamos, podemos saber si una expresión es verdadera o es falsa, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el valor de verdad, o es verdadero o es falso. ¿A qué se le llama una proposición compuesta? Es cuando combinamos dos proposiciones simples. Por ejemplo, yo puedo decir 2 más 2 es igual a 4 y hoy es sábado. Ambas son verdaderas, ¿no? Pero ya, ¿cómo las uní? A través de y. Ahí hay algo que se le llaman conectores lógicos. Yo tengo dos proposiciones simples distintas. Una proposición simple que es verdadera, que hoy es sábado, esa proposición es verdadera, y 2 más 2 es 4, también es verdadera. Pero ¿cómo uní estas dos proposiciones simples? A través del conector lógico y. También puedo decir yo, hoy es sábado, o que 2 más 2 es 8. Entonces ahora tengo una proposición verdadera y una proposición falsa. Pero ¿cómo unir estas dos proposiciones? A través del conector lógico o. Entonces existen algo que se llaman conectores lógicos. Y, o, sí, tal vez, sí, entonces, todo eso son conectores lógicos. ¿De qué forma puedo unir una proposición simple con otra para convertirla en una proposición compuesta? Y estas se denotan cuando son compuestas por letras PQR en mayúscula. A las anteriores se representaban por PQR en minúscula, ¿no? Proposiciones simples, las compuestas, lo mismo, pero en mayúsculas. Entonces los operadores lógicos son y, o, sí, entonces, sí, solo sí. Estos son conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Por ejemplo, tenemos estas dos expresiones. 2 más 4 es 6 o 1 más 1 es 2. ¿Cuál es el conector lógico aquí en esta primera expresión, en el inciso A? O. ¿Okay? O es el conector lógico. La primera expresión es verdadera o es falsa. 2 más 4 es 6, es verdadero. O 1 más 1 es 2, la segunda expresión lógica es. Entonces, ambas son verdaderas, entonces el resultado final es que son válidas, es verdadero lo que estoy diciendo. Ahora, Quito está en Ecuador y en América del Sur. La primera expresión es verdadera, la segunda también. ¿Cuál es el conector lógico? Y. Entonces el resultado final es verdadero también. ¿Quién eres y hacia dónde vas? Es decir, la primera, el inciso A y el inciso B, sí son ¿qué? Proposiciones compuestas. Hay conector lógico, en este caso es O e I. Hay conector lógico y ambas expresiones o son verdaderas o son falsas, ¿no? Entonces, las dos primeras sí son proposiciones compuestas. ¿Qué pasa con el inciso C? ¿Quién eres y hacia dónde vas? Aunque hay un conector lógico y
no es una proposición, porque el quién eres no tiene un valor de verdad o de ser falso, es una pregunta. Entonces eso es un enunciado, no una proposición. ¿Hacia dónde vas? Sigue siendo una pregunta, es un enunciado. Entonces la inciso C no es una proposición lógica. Ahora dice, si 4 es igual a 4, entonces 2 no es igual a 1. Recuerden que los conectores lógicos son y o si tal cosa, entonces tal cosa, o algo, sí, solo sí, otra cosa. Entonces, esta que está acá, sí, entonces, recuerden, sí, algo, entonces, tal cosa, entonces, el conector lógico es sí, entonces, ¿no? Entonces, sí, 4 igual a 4, entonces 2 no es igual a 1. La primera expresión 4 igual a 4, verdadera. 2 no es igual a 1, también verdadero. Entonces, sí es un conector de proposición compuesta, ¿no? Es un conector lógico. La dolarización se mantiene si, solo si las medidas económicas son viables. Igual aquí el conector lógico es incondicional, sí, solo sí. Y tenemos dos expresiones, ¿no? La dolarización se mantiene si, solo si está dando una condicional, las medidas económicas son viables. Entonces también una proposición compuesta. O estoy en Quito o estoy en Guayaquil. Y hay un conector lógico que es o, y también es una proposición. ¿Por qué? Bueno, no somos ecuatorianos, pero Quito es la capital y Guayaquil es una región de la capital. Entonces, en uno o en el otro, ambos son verdaderos. Salve o patria no es una proposición. No termina ahí. No se lee. Ahora ya vamos, ya que sabemos diferenciar lo que es una proposición de un enunciado, ahora vamos a la parte matemática. Ya vimos el concepto, ahora a la parte matemática. Todas esas expresiones, recuerden que las puedo representar con una letra, P, U, R, S. Entonces ahora vamos a la parte matemática, cómo utilizar las tablas de verdad, se llaman tablas de verdad, pasando todas esas expresiones a una representación matemática. Bien, tablas de la verdad, o perdón, tablas de verdad, no de la verdad. Tablas de verdad es porque el resultado final puede ser verdadero o falso. Si todos los resultados son verdaderos, eso en matemáticas se llama tautología. Entonces, si todo el resultado final de lo que estemos nosotros argumentando es completamente verdadero en cualquiera de los casos, eso se llama tautología. Si todo es falso, entonces se le llama una contradicción. Si hay valores de verdadero y falso, entonces tiene otro nombre. Entonces vamos a ver ese tipo de operaciones matemáticas. Bueno, las tablas de verdad fueron creadas por Charles Sanders Peirce y Ludwig, ¿cómo se pronuncia eso? Wittgenstein. Las desarrollaron hace muchos años para tratar de definir los valores de verdad de proposiciones compuestas. Entonces, como pueden ver acá, la lógica proposicional tiene ese como su objetivo estudiar las proposiciones o frases declarativas simples a lo que considera como elementos básicos de transición del conocimiento humano. Una proposición simple también se le llama proposición atómica. Puede definirse de manera informal como una frase que puede considerarse como falsa o verdadera. Entonces, vuelvo y repito, una proposición es una oración simple que puede ser solamente falsa o verdadera, pero no ambas a la vez.
En esta sintaxis podemos utilizar lo que es la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Conjunción, negación, disyunción, condicional y bicondicional. Las constantes siempre le vamos a llamar verdaderas o falsas. En algunos libros puede que no encuentren la U y la F, no de verdadero y falso, sino que encuentren 1 y 0. Entonces, 1 corresponde al verdadero y el 0 al falso. Entonces, dependiendo a qué libro ustedes utilicen para estudiar, aparecen las tablas de verdad con B de F o 1 y 0. Entonces, es lo mismo, sino B va a ser 1 y F va a ser 0. Entonces, podemos ver de que los conectores lógicos van a servirnos para negar, hacer conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, y las constantes van a ser BF o 1 y 0. Las variables de las preposiciones van a ser representadas por P, Q, R, S, T, etcétera, dependiendo cuántas enunciados simples, proposiciones simples o compuestas tengamos. También vamos a utilizar signos de puntuación como paréntesis o corchetes. La jerarquía, dice, de las conectivas son negación, después de la negación se trabaja con la conjunción y disyunción y finalmente con la condicional y condicional. Entonces sería la jerarquía, así como todo, ¿no? Recuerden que en matemática, al operar algo, lleva una cierta lógica. Es decir, sumar, restar, multiplicar, dividir, lleva una secuencia. Por ejemplo, si ustedes hacen una expresión, por ejemplo, ese resultado, ¿cuánto es? Le doy dos opciones. ¿Es 18 o es 14? ¿Cuál es la respuesta de eso? ¿18 o 14? ¿Cuál es la respuesta correcta? Así como les mostraba ahorita de que en matemática hay una jerarquía de las proposiciones. Primero negación, luego disyunción y conjunción, y después la condicional y bicondicional. Eso va a ser representado por paréntesis o por cierto. En matemática las operaciones también tienen una lógica. Primero está la división, después la multiplicación, después la suma y la resta, ¿no? Entonces, el que tiene prioridad aquí es la multiplicación. Entonces sería 5 por 2 es 10, más 4, 14, no 18. Pero primero es la multiplicación y después, es decir, primero es división y multiplicación y luego suma y resta. Pero la multiplicación pierde validez si yo tengo un exponente. Es decir, que si yo tengo acá 2 al cuadrado, pues la prioridad primero es en la potencia. Entonces, primero son potencias o radicales, después multiplicación, división y después suma y resta. Entonces, eso es la parte, ¿no?, de la lógica matemática. Ok, entonces aquí tenemos esto, que es una tautología y que es una contradicción en matemáticas. Recuerden que esto que está acá, P y Q representan a algún enunciado simple. Como decíamos, ¿no?, hoy es sábado, en verdadero lo puedo representar con la letra P. Estamos estudiando, no sé, biomatemática en el aula 6, esa otra expresión, y es con la letra Q. Entonces, ambas son verdaderas. Y puedo tener otra expresión, otro enunciado, no sé, 2 más 2 es 4, yo se le voy a llamar P, Q, R si yo tengo otra variable.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una tautología y una contradicción en matemáticas? La tautología dice que son proposiciones compuestas que en la tabla de verdad resulta verdadera en todos los casos, no importando cuál sea su contenido o valor de verdad de las proposiciones atómicas o simples que la componen. Es decir, si el resultado final, todo esto que está acá, es verdadero, se le llama tautología. Pero podemos ver que en esta tabla, esto que está aquí, todo esto es verdadero, ¿no? Entonces, si todo esto es verdadero, esto se llama tautología. Si el resultado final nos da una combinación, entonces eso no es ni tautología ni contradicción. Pero si al final del ejercicio todo el resultado es verdadero, se le va a llamar tautología. Entonces, P, Q, P, entonces, P, O, Q, da este resultado, pero entonces si en el resultado nos da todo verdadero, eso es una tautología. Una contradicción es que todo les dé falso. Si todo el enunciado final, el resultado final es falso, se llama contradicción. Entonces, una cosa es tautología y el otro es una contradicción. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las tablas de la verdad? Bueno, recuerden lo que les dije, ¿no? O usamos B o F para verdadero y falso, o usamos 1 como verdadero y 0 para falso. O sea, utilizar 1, 0 o B y F. ¿Okay? Ok. Entonces, para empezar con esto, cuando solamente tenemos una sola proposición, o sea, un enunciado simple, el enunciado simple dice que las combinaciones siempre van a ser potencial de 2. Es decir, como es una proposición simple, entonces me va a quedar 2 elevado a la 1, y 2 a la 1 solamente nos da 2. Quiere decir que esa proposición simple puede ser o verdadera o falsa. O sea, tienen dos opciones nada más. Esa proposición simple o es verdadero o falso. Esa es la primera regla. Es decir, dice ahí, se hace una columna por cada proposición simple que se tenga y tantos renglones como combinaciones de valores de verdad según la fórmula 2 a la n. ¿Qué significa? Aquí en esta columna voy a poner la proposición simple. Y acá voy a poner las posibles combinaciones. ¿Cuántas combinaciones serían? 2 a la 1 y 2. Entonces puede ser verdadero o puede ser falso esta proposición. En el caso que yo tenga dos combinaciones, es decir, una proposición compuesta, aquí tengo mi primera proposición simple y aquí tengo mi segunda proposición simple, ¿cierto? Pero entonces ahora me quedan 2 a la 2, porque ahora son dos proposiciones. ¿De cuántas combinaciones hay? 4. ¿Y cuáles son esas 4 combinaciones? Que sea verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿O no? Es decir, cuando ya tengo una proposición compuesta, ¿cuántas combinaciones existen? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Qué pasa si tengo 3 proposiciones? Ahora serían 2 a la 3, serían 8, ¿no? Pero ¿cómo sacamos todas esas combinaciones? Sería verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, y falso, verdadero, falso, 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 verdadero. O sea, sacamos las 8 proposiciones y la última, falso, 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 ¿no? Es decir, si yo tengo 3 proposiciones simples, entonces todas las 3 son 8. Y aquí tendría verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, etcétera. Vamos hasta llegar al falso, falso, falso. Ok, entonces aquí tenemos las proposiciones simples, ¿no? La primera proposición puede ser verdadero o falso, o la puedo escribir falso o verdadero, no importa, ¿no? Pero solamente tiene 2 combinaciones. En el caso de 2 proposiciones simples que la une un conector lógico y o sí, solo sí o sí entonces tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero,
falso, falso. ¿Okay? Aquí tiene que existir algún conector lógico que una esta proposición con esta. Sí, pero igual, como usted lo escriba no importa. Lo que yo voy a revisar en el examen es si al momento de usar la proposición P y Q, por ejemplo en este caso, 1, P y Q, el resultado va a cambiar que yo les diga P o Q, o P si entonces Q, o P si solo si Q, el resultado cambia. No importa cómo usted lo combine, yo lo que tengo que ver es que realmente el resultado lo ponga como es. Ya vamos a explicar eso. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es las combinaciones y después operar, es decir, resolver el problema. Aquí no estamos resolviendo el problema, solamente estamos combinando dos proposiciones simples. Todavía no hemos resuelto nada, y solo estamos combinando. En el caso de tres proposiciones simples tenemos estas combinaciones, ¿no? Verdadera, 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 falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, falso, falso. Esas son las posibles combinaciones. Esto en 3. Ahora, si son en 4, ya sabe que sería 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 combinaciones distintas. Hay que sacarlas todas. Bien, entonces, ¿qué es lo que le llamamos la negación? La negación es cualquier enunciado que ustedes tengan, como lo niego. Entonces dice, hacer deporte es saludable, eso le puedo poner una letra P. Es decir, a ese enunciado lo puedo representar por la letra P. Hacer deporte es saludable, ¿es verdadero o es falso? Pues si es verdadero, ¿cuál sería la negación de eso? Pues hacer deporte no es saludable. Entonces eso, ¿cómo niego algo? O sea, tengo una proposición y la niego de alguna manera. Pero igual, en las tablas de verdad van a tener la opción verdadero, falso, y su negación va a ser el inverso, ¿no? Falso, verdadero. Ya ese ya es un primer producto de lo que ya estamos resolviendo. Para un enunciado simple, siempre van a tener dos opciones, verdadero o falso. ¿Cuál es el resultado final de esa negación? El contrario, ¿no? Si es verdadero, su negación es falso. Si es falso, su negación es verdadero. Y para negarlo utilizan este símbolo. Es decir, vamos a hacerlo de esta manera. Miren, estos son los símbolos para la negación. Entonces, si yo quiero negar algo, utilizo, por ejemplo, P. Recuerden, ¿no? P, y aquí hacen en su tabla de la verdad, ¿no? La primera combinación y 2. Y acá vamos a poner la negación de P. Es un simbolito, ya sea este o este. Cualquiera de los dos es negación. Esto significa negación de P o ese símbolo significa negación de P. Entonces, si una proposición simple, P tiene dos valores, ¿no? O puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la negación de P, ¿cuál es? Si es verdadero, entonces su negación es falso. Y si es falso, su negación debe ser verdadera. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos nuestro primer ejercicio resuelto, ¿no? P puede ser cualquier proposición simple, o como que 2 más 2 es 4, o como que hacer ejercicio saludable. Entonces, negarlo sería que hacer ejercicio no es saludable, o decir que 2 más 2 no es 4. Pero si yo pongo 2 más 2 no es 4, esa opción es falsa. Entonces, si la primera inicial es verdadera, pues su negación falsa. Ahora, si la otra era falsa, su negación va a ser verdadera. Entonces, eso sería lo primero, la negación, ¿no? Entonces, bueno, la negación, como pueden ver, se utiliza ese símbolo. Entonces, negar a P, si es verdadero, va a pasar a falso, si es falso, va a pasar a verdadero.
Entonces, este es el primer conector lógico, negación. Ahora tenemos lo siguiente, conjunción. La conjunción, el conector lógico es y. Es decir, como unos dos proposiciones simples con el conectivo y. ¿Ok? Que me va a abrazar a mí. Bueno, ya nos desestresamos un rayo. Da tanta lógica eso. Bien, entonces, ya vimos la negación, ahora vamos con la conjunción. Entonces, la conjunción se utiliza el conector lógico y. Entonces, tengo mi primer enunciado simple. El deporte es saludable. Vamos a ponerle que esto lo represento con la letra P. El deporte es disciplina. Ese otro enunciado simple le voy a poner la letra U. ¿Cuál es mi conector lógico aquí? Y. Entonces mi resultado final dice, el deporte es saludable y el deporte es disciplina. Pero como ahora yo tengo dos proposiciones simples, ¿cuáles son todas las posibles combinaciones? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Bueno, podemos analizar cada una de las proposiciones, ¿no? Que si son verdaderas o falsas. Solamente una de ellas es la que vamos a utilizar, pero aquí se analizan todas las posibilidades. ¿Okay? Aunque el deporte es saludable, eso es verdadero. El deporte es disciplina, también es verdadero. Entonces podemos decir, nuestra opción es la primera, pero aquí hay que analizar todas las posibilidades. No importa si es exacto, no, todavía no estamos determinando si es verdadero o falso, pero hay que analizar todas las posibilidades. Entonces, para dos proposiciones simples unidas por un conector lógico, en este caso conjunción es y, se utilizaría verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Entonces, el resultado que nos interesa es este. De una conjunción, vean bien lo que dice ahí, una conjunción es un enunciado compuesto. Su conectividad define a un enunciado compuesto como verdadero únicamente si ambas proposiciones a las que se unen son verdaderas al mismo tiempo. Es decir, en una conjunción puede ser verdadero el resultado solo si ambas son verdaderas. Es decir, en el primer caso, verdadero, verdadero, su resultado final en la conjunción es verdadero. Verdadero o falso, como una no es verdadera, también va a ser falso. Falso verdadero, como una no es verdadera, también es falso. Y falso falso, pues siempre va a ser falso. Entonces, ¿cómo representamos esto matemáticamente? Era como escribir lo siguiente, ¿no? La conjunción se representa, vimos que a través de dos variables, ¿no? Entonces, lo primero es construir la tabla, ¿cierto? Tenemos aquí la primera variable que es P, la segunda variable que es Q, y la conjunción se representa con I. En matemática eso se escribe de la siguiente manera. P, I, U. Este es el símbolo para I. Ese es el símbolo para I. Entonces, así se representa en matemática. Nuestra primera, o sea, para construir la tabla de la verdad, hacemos esto, ¿no? Tenemos valores de P, los valores de Q y tenemos la conjunción. Entonces, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Que P sea verdadero y Q verdadero. Que P sea verdadero, Q falso. Que P sea falso y Q verdadero. Y que P y Q ambos sean falsos. Fíjense en esto, la conjunción, perdón, el conector lógico aquí es una conjunción porque dice y, que lo representamos con esto. Y en la conjunción nos dice que solamente puede ser verdadera si ambas
son verdaderas. Entonces aquí tendríamos verdadero, falso, falso, falso. De lo rojo es lo que ya resolví. Ahora bien, otra pregunta, ya he dado esto, ¿no? Dígame, Jorlen. Indicaba que P y Q era verdadera cuando las otras dos tenían el mismo resultado o cuando las otras dos anteriores eran verdaderas, porque en la última las dos son falsas. Ahí ya lo entendí un poco. Cuando es una conjunción, repito, no solamente puede ser verdadera si ambas son verdaderas. En cualquiera de los demás casos va a ser falso. Eso es en conjunción. Todavía no falta ver disyunción, bicondicional y condicional, ¿no? Entonces hay reglas para cada caso. Entonces en la conjunción solamente puede ser verdadero si ambos enunciados, tanto P como Q, son verdaderos. Cualquier otro caso serían falsos. Entonces, la otra pregunta aquí, ¿cuál sería? ¿Qué quiero decir con esto que voy a escribir acá? Yo ya calculé, ¿verdad?, cuánto es la conjunción de P y Q, que son estos valores que están acá, ¿cierto? Y este simbolito que está acá, ¿qué significa? Negación. Entonces, si yo quiero negar la conjunción de P y Q, ¿cómo lo voy a negar? Si este es verdadero, falso, ¿no? Y este va a ser. Y ahí ya vamos haciendo otro ejercicio. Ahora ya hicimos una negación de una conjunción. Ahora otra pregunta, como que ya he explicado. ¿Esto es una tautología o no? ¿Recuerden que era una tautología? La tautología es si su resultado final todo es verdadero. Correcto, José, no. Y es una negación, tampoco, ¿no? Porque para que sea una negación, todas deberían de ser falsas. Entonces no es ni una tautología ni una negación, ¿no? Ok, entonces esta es la conjunción, ¿no? Entonces vuelvo y repito, la conjunción únicamente si ambas proposiciones a las que son verdaderas al mismo tiempo es verdadero, ¿no? Esa es la conjunción. Cualquier otro caso va a ser falso. Y recuerden que la conjunción lleva el conector lógico y, es decir, la unión entre dos proposiciones simples para formar una compuesta es el conector lógico y. Entonces, matemáticamente, como hicimos en la explicación que hice, nosotros transformamos estas proposiciones a variables. Entonces lo representamos por P, Q, y luego la unión es P y Q. Entonces ya vimos, ¿no? Verdadero, verdadero, no está un verdadero. Verdadero, falso, está falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Entonces así nos quedaría la tabla de conjunción para este caso. ¿Okay? Y recuerden, el conector lógico es este simbolito en conjunción. Ahora vamos con la otra. Disyunción. Tenemos una disyunción inclusiva. Es un enunciado disyuntivo es aquel que afirma la posibilidad de que al menos una de los dos disyuntos sea verdadero. Si incluye la posibilidad de que ambas sean verdaderos, se le conoce como inclusivo. Entonces dice, una proposición inclusiva únicamente es falsa cuando ambos disyuntos son falsos. Es como decir el opuesto de la conjunción, ¿no? La disyunción es falsa solo si ambos son falsos. Si alguna de las dos proposiciones es verdadera, no importa si la otra sea falsa, siempre va a ser verdadero. Es como que yo diga, por ejemplo, vuelvo y repito, debe ser 2 más 2 es 4, o la Tierra es plana.
Aquí ahora el conector lógico es O. Entonces, la Tierra es plana, es falsa, pero 2 más 2 es 4, es verdadero. Entonces, mi resultado final de lo que yo estoy diciendo sigue siendo verdadero porque una es verdadera. Porque estoy diciendo O, es decir, esta o esta. No estoy diciendo I. Cuando es I, ambos deben de cumplirse a la vez. ¿Entendemos? Entonces, cuando yo digo O, le estoy dando yo una opción. O esto o esto. Entonces, por eso sigue siendo verdadero. ¿Entendemos eso? Yo puedo decir, la Tierra es plana, es falso. O 2 más 2 es 4, que es verdadero. Entonces, sigue siendo verdadero. Porque yo le estoy dando dos opciones. El o elige esto o elige aquello. Pero si es verdadero, entonces, aunque una sea falsa, sigue siendo verdadero. Pero cuando ambas son falsas, sí, el resultado final es falso. Entonces, es la lógica de la matemática, ¿no? Entonces, la conjunción es verdadero solamente si ambos son verdaderos, en cualquier otro caso es falso. Y la disyunción, que es esto, solamente va a ser falso si ambas son falsas. En cualquier otro caso sería verdadero. ¿Sí? Y esa sería la lógica, ¿no? Porque yo le estoy diciendo O. Entonces, si una de ellas llega a ser verdadera, entonces obviamente el resultado es verdadero. Porque cuando uno dice I, ambas deben de cumplirse. Pero si yo digo O, una de ellas, la que yo estoy dando de opciones. Entonces, la disyunción y conjunción son opuestas, ¿no? Ok, entonces, vamos a hacer la negativa de eso también. Entonces, recordemos, tenemos las variables. Lo primero que hacer es seleccionar las variables, ¿no? Entonces, tengo la variable P, la variable Q, y ahora voy a hacer la disyunción que sería P, O, y O se hace de esta manera, ¿no? O, Q. Y vamos a hacer la negativa de eso. P, O, Q. Ya sabemos que las combinaciones, ¿cuáles son? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Ok, cuando es la disyunción que es O, ya sabemos que solamente es falso si ambas son falsas. Entonces habíamos dicho que verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero y falso, falso. Ahora vamos con la negativa de la disyunción. Verdadero, falso. Aquí es falso. Aquí es falso y aquí verdadero. Vuelvo y repito, ¿es una tautología esta? No. Debería darme todo verdadero. ¿Es una negativa? No, tampoco, ¿no? No es una negación ni una tautología. Entonces recuerden que al representarlo matemáticamente se hace primero la combinación de las variables y luego se aplica lo que nos está preguntando. Aquí dice P o Q. Y eso sería un resultado, ¿no? Ahora tenemos también la disyunción exclusiva. En la disyunción exclusiva dice, un enunciado disyuntivo es aquel que afirma la posibilidad de que al menos uno de los dos disyuntos sea verdadero. Si excluye la posibilidad de que los dos disyuntos sean verdadero o falso al mismo tiempo, se conoce como exclusivo. Regla, cuando ambos son verdaderos o falsos, la disyunción exclusiva es falsa. Ok, entonces, en la disyunción exclusiva es falsa cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos, ¿no? En cualquier otro caso es verdadero. Es decir, va a ser falsa si ambos son verdaderos o si ambos son falsos. Esto se llama disyunción exclusiva. Se representa con el símbolo igual, de esta manera, pero se le pone una barrita arriba, cuando es una disyunción exclusiva. Entonces, esta
Para que no confundan, recuerden en la anterior disyunción inclusiva, era falso solamente si ambas eran falsas. ¿Okay? En cualquiera de los demás casos era verdadero. En la disyunción exclusiva, podemos notar de que va a ser falsa si ambas son falsas, si ambas son verdaderas. Cualquier otra combinación es verdadero. Ok. Ahora veamos la condicional. La condicional es si pasa tal cosa, entonces ocurre tal cosa, ¿no? Entonces se llama condicional. Entonces dice, un enunciado condicional afirma que si el antecedente o condición es verdadero, entonces el consecuente también debe serlo. De lo contrario, será falso. Es suficiente, dice, con que se cumpla una condición para que la otra siga de manera necesaria. Los enunciados condicionales tienen dos condiciones. Una condición suficiente, que sería el antecedente, y la otra consecuente. Por ejemplo, uno puede decir, si llueve, es un antecedente, el patio se moja, es un consecuente. Entonces podemos decir, si llueve, entonces el patio se moja. Es una condicional, pero tiene una primicia para que ocurra lo otro, ¿no? Si alguien estaba escribiendo algo. Ok. Entonces, en la condicional siempre va a haber un antecedente y un consecuente. Entonces dice, si llueve, sería el antecedente, el patio se moja, el consecuente. Entonces, el conector lógico es sí, entonces. Es el conector lógico, sí, entonces. Entonces, sí, el antecedente, entonces pasa lo consecuente, ¿no? Entonces, si llueve, entonces el patio se moja. Es una proposición compuesta donde el conector lógico es sí, algo, entonces. Dice, la regla de la condicional es, una condicional será falsa únicamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Escuchen bien, una condicional será falsa únicamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. ¿Qué quiere decir eso? Que si primero es verdadero y en la segunda proposición es falsa, su resultado es falso. En cualquier otro caso va a ser verdadero. Es lo que les mencionaba, ¿no? En la condicional solamente va a ser falso si el primer condicionante dice es verdadero, o sea, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente bajo esa condición va a ser falsa. En todo lo demás será verdadero. O sea, que si es verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Entonces, la condicional es solamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, va a ser falso. Solo bajo esa condición. ¿Okay? Lo mismo, ¿no? Si yo quiero la negación del condicional, ¿qué me quedaría aquí? Falso, verdadero, falso, falso. O sea, si hago la negación. Y eso tampoco sería una tautología, ¿no? Porque hay una combinación de verdadero y falso. Y tampoco sería una contradicción, porque no todo es falso. Y la condicional se representa a través de este símbolo. Ese sería el conector lógico. Bueno, vuelvo a repetir, no, en la plataforma todavía no he subido nada de material, pero igual ahí voy a poner también mi contacto, ¿no? Por si alguna vez tienen alguna duda o pregunta sobre alguna tarea de un trabajo, me pueden contactar. Entonces, todavía no he subido en la parte de que dice información docente, ahí también va a estar mi contacto para que puedan escribir o contactar si tienen alguna duda o pregunta. Igual voy a subir el material de la clase, el sílabo, que es el detalle de semana a semana, que es lo que se va a ir viendo. Bueno, eso, por este sábado pues no va a haber tarea, pero
Ahí voy a ir igual subiendo el material, los libros que vamos a utilizar, el video de la clase, la información de contacto mío, etcétera, ¿no? Toda la información en la plataforma. Ok, entonces la condicional, recuerden que se utiliza este símbolo, ¿no? Para la condicional. La bicondicional tiene dos símbolos. O se utiliza este, que es como tres rayitas, o se utiliza el siguiente símbolo que les voy a mostrar. La bicondicional utiliza este símbolo así. Perdón, no está bien dibujado. Es como una doble flecha, ¿no? Entonces la bicondicional la representan o con tres rayitas así o de esta manera. Entonces la bicondicional la pueden representar con tres rayitas o de esa manera, ¿no? Como una flecha doble, ambas direcciones. Ese es bicondicional. Ahora dice, la bicondicional. Un enunciado bicondicional afirma que las proposiciones condicionales que componen el enunciado tienen el mismo valor de verdad. Las dos son falsas o las dos son verdaderas. La regla única para la bicondicional es que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. O sea, si ambas son verdaderas, es verdadero; si ambas son falsas, son verdaderos. Cualquier combinación va a ser falso. Este es como opuesto a la disyunción exclusiva. Sí, exclusiva. En la que si ambas eran verdaderas, eran falsas, y si ambas eran falsas, también sigue siendo falso. Para como el opuesto. Bien. Entonces la bicondicional, que la representan o con este símbolo o con esa flechita doble, establece, ¿no?, que si ambas son verdaderas o ambas son falsas, el resultado va a ser verdadero. En cualquier otro caso va a ser falso. ¿Okay? Bien. Veamos este ejercicio. Este dice, ¿cómo leemos esto? P, I, Q. Pero como están entre paréntesis, quiere decir que primero tengo que resolver P y Q. Entonces, R. ¿Cuántas proposiciones simples tengo acá? 3, P, Q y R. Entonces, lo primero que tengo que resolver es el paréntesis. P con Q. Y una vez que me dé el resultado, lo combino con R. Pero primero hago la conjunción y el resultado hago una condicional. ¿Okay? Con R. Entonces, como son 3 proposiciones, entonces las combinaciones son 8, ¿no? Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. Entonces, aquí lo que está haciendo en la tabla es simplemente poniendo los valores de P, que son B, 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 F, 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 ¿no? Estos que están acá. Los valores de Q son B, B, esta, ¿no? B, B, F, F, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso. Entonces, ¿cuál es el resultado de la conjunción? ¿De acuerdo? ¿Qué decía la conjunción? Iba a ser verdadero solamente cuando las dos sean verdaderas. Entonces, fíjense bien. Si esto es P y Q, dice P y Q, ¿qué valor le va a poner aquí? Verdadero, esta. Verdadero, esta. Falso. 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 Okay. Entonces, ese resultado ya lo tenemos, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Correcto, solo las dos primeras, así es, José, solo las dos primeras son verdaderas, ¿ok? Todo lo demás es falso. Entonces ya terminamos de resolver la conjunción, ¿no?
Ahora nos falta la condicional con R. Sí, la conjunción de P y Q, entonces R, así lo leemos, ¿no? Recuerden, primero, vuelvo y repito, primero como tenemos tres variables, las combinaciones son todas estas que están aquí, ¿no? Pero para hacer la conjunción de P y Q, yo solamente estoy copiando todo lo que está de P lo pongo aquí, ¿no? Todo lo que está de Q lo pongo acá. Ahora sí hago la solución de P y Q. Recuerden que la conjunción dice que solamente es verdadera si ambas son verdaderas. Entonces, ¿pero con qué variable estoy trabajando primero? P y Q. Entonces, como P es verdadero, Q es verdadero, la conjunción es verdadera. En el segundo caso, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Pues solamente es verdadera si ambas son verdaderas. Ok, ahora vamos con la otra. El resultado que va a aplicársele con Q, ¿cuál es? El que acabamos de encontrar, ¿no? Es la conjunción. O sea, que es verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Eso es lo que vamos a utilizar ahora para hacerla con condicional, ¿no? Pero ese resultado, ¿con quién lo voy a operar? Con R. Entonces, R lo tengo acá. Que dice que es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Que esto que está aquí, ¿no? Ok, entonces, vamos con la condicional. ¿Qué decía la condicional? Correcto. Que si solo la primera es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falso. En caso contrario, todo es verdadero. Entonces, el primer caso sería verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero, ¿no? Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, 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 verdadero. Y falso, falso. Ok, vuelvo y repito, ¿no? La condicional dice que va a ser falsa solo si la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿no? Entonces, verdadero, verdadero, sigue siendo verdadero, ¿no? Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Entonces la condicional solamente va a ser falso si la primera es verdadera, o sea, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente en esa condición es falso. Ok, y si ahora toda esa expresión yo le digo, quiero el negativo de todo eso, es decir, que yo lo escriba de esta manera. El negativo de P, bueno, aquí vamos a utilizar ahora corchete, porque ahora estoy haciéndolo con todo. Entonces, el negativo, y escribo así, de P, I, U, entonces R, ¿no? Y cerramos el corchete acá. Entonces, esto P y Q ya lo hice, entonces R también. Entonces, este corchete involucra el negativo de todo el resultado, ¿no? Entonces, el negativo de eso, pues sería obviamente falso, perdón, falso, verdadero, falso, 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 falso. Que en ninguno de estos casos es tautología, ¿no? Ni contradicción. Pueden hacerlo. Ah, ok, aquí tenemos otro. Ahora aquí, ¿qué dice? Primero, ¿cuántas proposiciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 3 nada más. Esta 2 veces. Son 3 nada más, ¿no? Tenemos P, Q y R. Pero
¿Qué resolvemos primero? El paréntesis. Entonces primero hay que hacer la condicional de Q con R, ¿no? Ajá, Q entonces R. Los resultados que nos dé ahí va a ser la conjunción con P, ¿no? P y el resultado de la condicional de P y R. Y lo que nos dé ahí es O, P, que es una disyunción, ¿no? Ok, entonces, como son tres variables, ya conocemos las combinaciones de esas tres variables. Verdadero, 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 falso, toda esa combinación. Entonces, dijimos que lo primero que hay que hacer con estas tablas de verdad es copiar esto donde corresponda, ¿no? Aquí dice P y el resultado de esto, ¿no? La condicional de Q con R, y lo que nos dé de acá de P y la esta condicional va a ser OP, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que resolver? Esta parte de aquí, ¿cierto? La condicional, si Q, entonces R, es lo primero que hay que resolver. Entonces, el primer paso que se hacía, ¿cuál era? Ubicar la variable P, aquí tengo P, ¿no? Aquí pongo P, aquí está Q, bueno, aquí lo ubico Q, aquí está R, entonces copio los valores de R, y aquí está otra vez P, entonces pongo los mismos valores de P. Ok, lo primero que vamos a resolver es esta parte, ¿cierto? Pero esta parte es una condicional, y la condicional que decía que solamente era falsa, y la primera era verdadera, la segunda falsa, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ser? Verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Falso sería que primero verdadero, segunda falso. Y esta, verdadero, ok, ahí está. Aquí tenemos dos falsos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esta es verdadera y la segunda falsa, igual que aquí, ¿no? Verdadero y falso. Entonces esas son las únicas falsas. Ok, decimos la condicional. Entonces ahora mi resultado lo voy a operar ¿con quién? Con P, ¿no? Estos son los valores de P. Y en la condicional ya habíamos dicho que era verdadero solo si ambas eran verdaderas, ¿no? En la condicional. Entonces, mi resultado es este que está aquí, ¿no? Entonces tendría verdadero con verdadero, verdadero, verdadero con falso, falso, verdadero con verdadero, verdadero, verdadero con verdadero, verdadero, falso con verdadero, falso, falso y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso. Ahí tendríamos eso, ¿no? Porque ahora estamos operando el resultado de la condicional con P. Y solamente puede ser verdadero, que es esto que está aquí, ¿no? Solamente puede ser verdadero si ambas son verdaderas. Por eso, al operar esto con esto, me da verdadero. Este con esto es falso, verdadero y verdadero es verdadero, 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 y todas las demás combinaciones son falsas. Ok, ya tengo qué parte, ya tengo esto que está aquí, ¿cierto? Lo que está en el corchete. ¿Qué me falta? O, P. Entonces, como dice O, P, ¿qué decía? El O. Que iba a ser falso solamente si ambas eran falsas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a operar con qué? Esto que está acá, ¿cierto? Con esto, ¿no? Verdadero y verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso, falso, falso y falso, falso, falso y falso, falso, falso y falso, falso. ¿No? Ahí tenemos. Y listo, ya terminaron el problema. Recuerden las reglas, pero no se olvide de que hay el examen del parcial. Bueno, así podemos ir resolviendo cualquiera de los casos, ¿no? Si, por ejemplo,
si ustedes se fijan aquí en este problema, este ejercicio, ¿cuántas variables hay? Dos nada más, ¿no? P y Q. Pero que hay que resolver primero que después. La condicional de P con Q, ¿no? El resultado de eso y Q, es decir, la conjunción. Y el resultado de eso, la condicional de todo eso con P. Entonces, como son solamente dos variables, obviamente las variables van a ser verdadera, 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 falsa, falsa, verdadera y falso, falso. Y aquí están las respuestas, entonces verifiquémosla nada más. Primero habría que hacer esto, ¿cierto? El O, P o Q. Ah, no, este es diferente. Este es otro. Esto tiene otra estructura, ¿sí? Ok, entonces hagamos este. Ok, entonces recuerden que aquí las combinaciones son ¿cuáles? Verdadero, 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 falso. Okay. Entonces, para hacerle esta parte de la condicional, vamos a utilizar donde está P, esos valores, ¿no? B, B, F y F, ¿cierto? Donde está Q, tenemos B, F y B, F, ¿no? Entonces, la condicional decía que solamente es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Quiere decir que esta es falso, ¿no? Los demás son. Ok. Ahora la columna que vamos a utilizar es esta, ¿no? Esta de acá con ¿cuál? Con Q. Entonces vamos a poner el valor de Q, que dice que es. Ok. Ahora el que dice es I, ¿cierto? Y en I era verdadera solo si ambas eran verdaderas, ¿no? Entonces recuerden que estamos trabajando ahora esta columna de aquí con esta, ¿no? Entonces, dice que una conjunción es verdadera solamente si ambas son verdaderos. Falso. Ahora, otra vez la condicional, ¿no? Ahora sería este resultado de aquí, este que está acá, con el valor de P, ¿no? Y el valor de P, ¿cuáles son? Este es verdadero, verdadero, falso y falso, ¿no? Entonces son con los valores de P, ¿sabes? Estas dos columnas. Y como dice que una condicional, que habíamos dicho la condicional, que solamente es falso si el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, aquí sería falso. En todos los demás casos, entonces este sería el resultado final. E igual, no es una tautología ni tampoco una contradicción. Este es otro distinto, ¿no? Pero ahí está resuelto. Aquí dice P o Q y la negativa de P, entonces Q. Entonces lo primero que hay que resolver nos dice es P o Q. Entonces aquí ponemos los valores de P y de Q. Que decía el O, que solamente iba a ser que falso si ambas iban a ser falsas, ¿no? Entonces en los demás casos era verdadero, por eso verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Y falso, falso, falso. Ya tenemos el P o Q, que es la disyunción. Dice y, o sea, el resultado de acá lo voy a juntar con la negativa de P. Entonces la negativa de P sería esto, ¿no? Si P es verdadero, la negativa es falsa. De verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces la columna que voy a utilizar sería esta de acá con esta, ¿no? Pero en la opción de y es si ambas son verdaderas, ¿no? Entonces en este caso, verdadero, falso, si eso no es falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 y falso, verdadero, falso. Y el resultado, que sería esto de aquí, lo voy a hacer en una condicional con Q, cuando los valores de Q son verdadero, falso,
y entonces tengo este resultado, ¿no? Porque la condicional dice que es verdadero solo si la primera es verdadera, perdón, es falsa, solo si la primera es correcto. Entonces aquí tengo falso, ¿dónde está? Ok, falso con verdadero, verdadero, falso con falso, verdadero, verdadero con verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Una pregunta, ¿esto qué es? Esa operación es una tautología, porque todo me dio verdadero. Entonces, ¿esto cómo lo leemos? Si P o Q y la negativa de P, entonces Q. Eso es una tautología, porque el resultado final es esto, todo es verdadero, entonces quiere decir que es una tautología. Si solo nos diera falso, entonces se le llama una negación, ¿no? Una contradicción. Bueno, esto ahí lo van a ir viendo, después ya terminaron la clase en 8 minutos. O bueno, prueba de hacer este en casa. Ahora, ¿cuántas variables tengo aquí? 3. Tengo 3 variables, pero fíjense bien, tengo. ¿Qué resuelvo primero? Q o R, ¿no? Lo que me dé aquí, la condicional con P. Ahí tengo un resultado, ¿cierto? Este de acá es bicondicional, ¿no? Pero ahora tendría que resolver también la otra parte. P y R, y lo que me dé ahí, la condicional con la negativa de Q. Ahora sí, los resultados que me dé de este corchete de aquí, tengo que hacer la bicondicional con el resultado del otro corchete que está acá. ¿Sí? Esa sería la secuencia. Bueno, hay una foto, intenté hacerlo en casa. Igual puede subir material, pero bueno, por hoy ahí quedaríamos. Y recuerden repasar porque las reglas no hay tablas que hay que traer ahí en una única parte, ¿no? Recuerden las reglas, memorizarlas para el examen. Solo tarea, pero o sea, práctica, dice, todavía no es una tarea que me van a entregar, para que practiquen. La clase termina a las 10:40. Bueno, por hoy ya demasiado PQR, verdadero y falso, ¿no? Todo se le olvida para el examen, ¿sí? Bueno, por hoy vamos a dejarlo ahí. Yo les subiría el material, el sílabo, la información docente, todo lo que necesitamos. Ahí lo voy a ir subiendo. No voy a dejar por el momento tarea, pero si quiere practicar, intente hacer este ejercicio y si tiene alguna pregunta en la siguiente clase me lo checamos como ustedes quieran. No hay ningún problema y lo vemos pues antes de iniciar la clase, vemos este ejercicio para ver si lo que hicieron está bien y pasar al siguiente tema. Bueno, entonces por hoy ahí quedaríamos y nos miraríamos el próximo sábado. No sé si tienen alguna pregunta los de línea. Dígame, Betsabe. Bueno, los de asistencia que quizás vinieron muy tarde o se conectaron después. No sé si apareció Carla, José, Luis. Carla. José Luis. Usted. Hazel, bueno, Betsabe en línea. Hazel Suárez. Hazel. Ah, sí. Dorlene no apareció. María Alejandra. Profe, yo soy Jorlene. Dorlene. Okay.
María Alejandra, Anabel, Anabel, Angel, Noelia, Reina, Yasmir, Mejis, perdón, Dax, solamente, ¿no? Bueno, ok, entonces nos vemos, si no tienen alguna pregunta, próximo sábado. Ok, de nada, Betsabe.